de presión que estábamos hablando, lo que hacemos cuando le ponemos CPAP a un paciente en una máscara, suponiendo que esta es la cara, le ponemos la máscara, ¿cierto?, conectada al ventilador. Lo que hacemos con el CPAP es mantener una presión de expiración constante, ¿ya? Entonces la pregunta que surge, ¿el PIP es igual al CPAP? Sí, es lo mismo. El CPAP es la presión al final de la expiración, pero el CPAP se usa más en la nomenclatura cuando hablamos de ventilación no invasiva, ¿ya? Pero es exactamente lo mismo. Yo al final de la expiración mantengo al paciente con el pulmón un poquito más abierto. Y en el caso que elijamos CPAP, el paciente respira sobre esta ventilación. O sea, no lo dejo que en la expiración tenga menos presión que la que yo le estoy dejando acá. Por ejemplo, 5 centímetros de agua. Y él ventila con su esfuerzo y vuelve a esta presión. Y ventila con su esfuerzo y vuelve a esta presión. En cambio, cuando ocupemos el otro sistema, que es presión de soporte, vamos a tener un CPAP o un PIP, ¿cierto? Aquí tenemos otro nomenclatura que se llama el PIP, CPAP, y en algunos ventiladores le vamos a llamar EPAP, que también es una nomenclatura exclusivamente de ventilación no invasiva, que es la presión en la expiración, en el fondo, al final de la expiración, ¿ya?, va a ser lo mismo. El EPAP es la presión que tengo al final de la expiración, y en la presión de soporte nosotros le decimos al ventilador, quiero pasarle, ya tengo una presión basal, que es el CPAP o EPAP, de 5, por ejemplo, centímetros de agua, pero durante la inspiración le quiero ayudar al paciente. Si ustedes se fijan acá, el paciente respiraba con su esfuerzo sobre el CPAP, pero acá yo le estoy diciendo al ventilador, quiero que cada inspiración nosotros lo ayudemos con un delta, por ejemplo, de presión de 10 centímetros de agua. Y eso significa que parto en 5, porque eso es lo mínimo que tengo en la expiración, pero cuando el paciente inspire, el ventilador lo capta que el paciente está inspirando y le ayuda mandándole un delta de presión de 10 centímetros de agua. Eso se llama presión de soporte. El delta entre el CPAP y la presión máxima. Entonces yo le digo, desde 5 quiero que te vayáis a 15 centímetros de agua. Eso va a ser la presión máxima del sistema, ¿cierto? Y después en la expiración va a bajar la presión, como vimos al principio en las clases de la pizarra, ¿ya? Pero este delta de presión, que durante la inspiración va de 5 a 15, que es un delta de 10 centímetros de agua, permite, si ustedes se acuerdan en las primeras clases, que el flujo permite crear un flujo de aire desde el ventilador hacia el pulmón del paciente, hacia el sistema cerrado que tenemos, ¿ya? Que va a ser dependiente del delta de presión. Eso quiere decir que si yo tengo una presión de soporte de 8, voy a tener menos presión de soporte de 8, voy a tener menos flujo que si tengo una presión de soporte de 12, ¿ya? Por lo tanto, si tengo menos flujo y el tiempo inspiratorio es de, por decir algo, de 1 segundo, y acá tengo menos flujo porque tengo una presión de soporte más baja, entonces el volumen tidal que le meto al paciente es menor que si tengo una presión de soporte de 12, porque si tengo una presión de soporte de 12, produzco más flujo y por lo tanto, como tengo el mismo tiempo inspiratorio, produzco más volumen tidal, o más volumen corriente, que es lo mismo. ¿Ya? Ahora vamos acá. Entonces, veíamos, igual lo vamos a ver con el pulmón, pero veíamos que el CPAP, en este caso, es solamente mantener un poquito inflado el globo, un poquito inflado el pulmón, pero es el paciente el que respira sobre eso. Si ustedes se fijan, aquí me está diciendo que tengo 4 centímetros de agua de CPAP, pero no hace un ciclo respiratorio porque es el paciente el que tiene que respirar sobre eso, ¿ya? Es el paciente el que hace el esfuerzo finalmente. Y lo único que hace el CPAP es mantener una presión expiratoria constante, o sea, nos baja de esa presión expiratoria. Esto nos sirve, por ejemplo, en lo que usan los pacientes con síndrome de apnea del sueño, donde los que roncan y hacen apneas en la noche, esto permite en el fondo tener una presión de la vía aérea constantemente abierta, por decirlo de alguna manera, y permite que no tengan los problemas que tienen de apnea, ¿ya? Y también nos va a servir en el paciente con insuficiencia cardíaca, en algunos pacientes de otro tipo, en el fondo, que necesiten un poquita ayuda respiratoria, poquito soporte respiratorio. ¿Qué es lo que más vamos a usar en urgencia? Va a ser el modo presión de soporte, que es ese, presión de soporte. Si ustedes se fijan, le damos OK, y aquí ya nos muestra cuál es PIP o IPAP, cuál es el IPAP, el PIP es el EPAP, y el IPAP es la presión máxima a la cual quiero llegar. Entonces, si decimos, acá tenemos apagado el pico, vamos a poner un PIP o EPAP o CPAP, que es lo mismo, vamos a poner un CPAP de 5, ¿ya? Fíjense que llevamos de 5 a 12 la presión, o sea, tengo un PIP o CPAP
o EPAP de 5 y la presión máxima, en este caso la programé como 12 y en algún momento entre tira y afloja el ventilador va a llegar a cerca de 12 de presión inspiratoria, ¿ya? Con una frecuencia de 18, con un tiempo inspiratorio de 1, con una relación IE tanto, y el volumen minuto, y esto es lo que más me interesa que vean, en el volumen tidal, perdón, que me interesa que vean en este caso, en la presión, en la ventilación no invasiva, es cómo cambia el volumen tidal, ¿ya? Si yo tengo un EPAP de 5 y un IPAP de 15 en este caso, le programé 12, pero como el pulmón es muy blandito, se pasa un poquito, de 5 a 15 tengo un delta de presión de 10. O sea, tengo un delta de presión de 10 y por lo tanto aquí no me está midiendo el flujo, pero el ventilador está produciendo un flujo X porque tengo ese delta de presión. Pero si yo le doy más IPAP, o sea, como presión máxima, ahora en vez de 12 le pongo 30, vamos a exagerar nuevamente para que se entienda. Acuérdense que teníamos 400 y tanto de volumen corriente. Al ponerle 30 voy a tener un delta de presión de 25 y recién tenía uno de 10. Entonces, ¿qué va a pasar con el flujo? Va a aumentar mucho el flujo. Como tengo el mismo tiempo inspiratorio, voy a tener más volumen en el mismo tiempo inspiratorio, porque aumento mucho el flujo al tener un delta de presión mucho más grande. Fíjense en el volumen corriente. No vamos a usar habitualmente IPAP o presiones máximas de 30, pero sí nos permite en este caso demostrar que al aumentar el delta de presión, el volumen corriente aumenta de forma importante, ¿ya? Para que se fijen que el volumen depende del delta de presión y no de la presión total, porque aquí ustedes tienen el volumen basal, que es el CPAP, PIP o EPAP, y acá tienen el IPAP, que es la presión máxima. Pero nosotros hablamos de presión de soporte, que es la diferencia que hay entre el IPAP y el EPAP, ¿ya? En este caso, ahí tenemos una presión de soporte de 25, por lo tanto le estamos ayudando harto al paciente para poder meter este volumen corriente, ¿ya? Y ahora, por ejemplo, supongamos que tiene un edema pulmonar. Todo esto es imaginario porque habitualmente no usamos estos números, pero es para que lo entiendan. Nosotros si aumentamos el PIB, porque quiero mantener en la expiración los alveolos abiertos, y si aumentamos el PIB, voy a exagerarlo nuevamente, a 20, si se fijan en el pulmón, voy a tener un pulmón en la expiración que no bota el aire, porque tengo una presión de expiración más grande, pero voy a tener un delta de presión de 10 solamente, ¿ya? Por lo tanto, el volumen corriente o volumen tidal, que estábamos llegando a 1500 cc de volumen tidal, va a disminuir de forma importante, porque el flujo depende del delta de presión, no de la presión máxima ni del PIB, depende del delta de presión. Si yo tengo un delta de presión de 10, debería darme lo mismo que me estaba dando al principio. Al principio teníamos un delta de presión de 10, ¿ya? Porque teníamos 5 de PIB y 15 de IPAP. Teníamos por lo tanto una presión de soporte de 10. Ahora tenemos mucho más porque estábamos con los mismos 5 de PIB y con una presión inspiratoria máxima, digamos, un IPAP de 30. Entonces me está dando 1500 cc de volumen corriente. Pero si le pongo un PIB más alto, lo que quiero mostrar aquí es que el volumen corriente o volumen tidal va a bajar, porque el delta de presión bajó y por lo tanto el flujo que usa el ventilador en el mismo tiempo inspiratorio es menor y por lo tanto el volumen corriente va a ser menor. Fíjense en el volumen tidal. Empieza a bajar en forma importante a poquito. O sea, tengo un PIB cercano a 20, un delta de presión o presión de soporte cercano a 10 y el volumen tidal empieza a bajar en forma importante. Ya no tengo 1500 de volumen tidal, sino que tengo más cercano a 800, ¿ya? No llega a lo mismo que antes porque todo depende de este pulmón que es muy, muy maleable, digamos, pero en un pulmón normal va a llegar a un volumen tidal probablemente mucho más cercano a 500, que es lo mismo por el delta de presión que teníamos antes. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya. Fíjense ahora cómo es para que entendamos el concepto de PIB solamente, ¿ya? Si tengo un PIB de 6, fíjense que el pulmón no se está desinflando completamente, queda un poquito inflado, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Porque el PIB es la presión al final de la expiración, cuando está ya el paciente botó todo el aire en el sistema, que decimos que es un sistema cerrado, termina la presión que hay en el sistema es, en este caso, de 6 centímetros de agua. Si yo le digo al ventilador que no quiero PIB, o sea que no quiero ningún tipo de PIB, fíjense que el pulmón en la expiración ya se desinfla mucho más porque no quedan los alveolos, en este caso, no quedan abiertos porque no tengo presión al final de la expiración. Ahora fíjense lo que pasa, por ejemplo, en un paciente con edema pulmonar, que si se lo imaginan tiene los alveolos llenos de agua y yo le pongo una PIB un poquito más alta, porque lo que vamos a usar habitualmente dijimos van a ser 5 o 6. Entonces miren qué es lo que hace el pulmón. Ahí se va. Ahí. Y ahí ya queda un poquito inflado al final de la aspiración. Pero fíjense, si yo le digo, porque tengo el pulmón lleno de agua, por ejemplo, en un paciente con un edema pulmonar,
y le pongo 8, o para exagerar le voy a poner 12 o 14 de PIB para que se vea bien la diferencia. Es raro que usemos 14 de PIB, pero a veces lo usamos, pero es raro. Yo solamente lo hago para que veamos la diferencia. El pulmón queda mucho más inflado en este caso, al final de la expiración. Ahora fíjense ustedes, si voy a aumentar al máximo el PIB, para que vean bien. Se fijan que queda súper inflado al final de la expiración. Raro, o sea, nunca probablemente vamos a usar 25 centímetros de PIB, pero es para que entiendan qué significa el PIB. Eso me permite que el pulmón esté durante todo el ciclo inspiratorio y expiratorio con los alveolos abiertos. Ya. Y fíjense por último, para explicar lo mismo, que vamos a bajar de 25 centímetros de agua de PIB a un PIB de 5, que es lo que usamos habitualmente. Solo para entender, y vamos a ver cómo al final de la expiración el pulmón está mucho menos inflado. Y ahí está mucho menos inflado. Eso quiere decir que en un pulmón real, que al final de la expiración van a haber alveolos que se colapsan completamente. Ya, sobre todo si tienen agua, porque el agua va a impedir que el surfactante funcione de forma adecuada, y por lo tanto que el surfactante es la sustancia que permite que los alveolos se mantengan un poco más abiertos, y el agua, que es del edema pulmonar, hace que los alveolos se colapsen. Por último, entonces, vamos a apagar el PIB y vean ustedes qué pasa con el PIB. Se desinfla completamente al final de la expiración. Eso es.